Bien, mis queridos, sin más que decir, les invito por favor que me acompañen con Biblia abierta al libro de Nehemías. Recuerda que estamos ahí en el libro de Nehemías, en el capítulo 8. Estamos estudiando la palabra del Señor y llegamos a un punto muy importante. Hay cerca de 40.000 personas que están expectantes. En los primeros 7 capítulos del libro de Nehemías, el trabajo ha sido incesante, clave, importante. Se suplió la necesidad física de seguridad, de protección. Los muros se han levantado. Bajo la conducción de Nehemías se está llevando adelante la obra del Señor. Pero ahora hay un cambio importante, ahora hay una necesidad. Y a pesar de que Nehemías es el líder, no es la persona que va a abrir las escrituras. Leemos en Nehemías capítulo 8, verso 1, venido el mes séptimo, mes importante en la nación de Israel, por lo menos había 3 celebraciones importantes. Los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas y dijeron a Edras, al escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Vemos acá que cumplida la misión, la parte física, los trabajadores vuelven a sus ciudades, pero ahora hay una convocación, hay un lugar especial, se ha determinado el lugar donde el pueblo se ha reunido para escuchar el consejo de Dios y me encanta la solicitud que hay. Dicen a Edras que les trajese el libro de la ley, por favor tráenos la palabra de Dios. Me llama mucho la atención y he tenido la oportunidad de hablar con algunas personas a través de la net, donde me piden orientación, consejo, han escuchado algunas de nuestras predicaciones y nos piden porque están confundidos. La verdad es que hoy no necesitamos más predicadores porque la net está lleno de predicadores. Lo que hoy necesitamos en primer lugar, hombres que traigan, como dice Edras acá, la palabra de Dios, la ley de Dios, que traigan el consejo de la palabra de Dios y que el pueblo de Dios tenga esa actitud como lo tuvo acá en un punto específico, y creo que hoy es en la iglesia, en el templo, cuando nos reunimos. El corazón del pueblo del Señor debe ser, por favor, tráenos la palabra de Dios. Y el sacerdote Edras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Vemos acá una gran reunión, se reúne en un punto específico, la puerta de las aguas. Creo que hay un punto específico donde el pueblo del Señor se reúne para crecer en la gracia y el conocimiento. Y es el momento en que después de adorar, después de preparar nuestros corazones, se abren las escrituras y usted en su corazón y yo en mi corazón debo decir, Señor, habla mi vida hoy. Les decía en el estudio anterior que una práctica muy interesante que puede usted tener es cada vez que usted llega al templo, siéntese antes de hacer más ruido, más cosas, siéntese por unos momentos y dígale, Señor, prepara mi corazón, mi espíritu para adorarte y para escuchar también tu palabra. Dice el verso 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. 5 o 6 horas de predicación, de enseñanza de la palabra de Dios. Hoy se nos aconseja mientras más breve, mejor es. No, la predicación clave requiere esfuerzo, disciplina, oídos atentos y una buena exposición de la palabra. Dice el verso 4, y el escriba Edras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ellos y junto a él estaban, y se mencionan 13 personas más. Si logras ver, la plataforma es grande, está elevada, está por sobre el nivel de las personas para que todos puedan observar. No, el centro de atracción no es Edras, sino la ley de Dios. Ellos están viendo la palabra de Dios y esto nos hace ver el lugar de importancia que debe tener la palabra de Dios en el culto de adoración. Abrió pues, dice el verso 5, Edras el libro a los ojos de todo el pueblo. Ellos están viendo la palabra de Dios. Esta va a ser expuesta porque estaba más altos que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento, como un hombre, con disposición, con hambre, ya que la congregación ha dicho, tráenos el libro. 40.000 personas están reunidas acá. Bendijo entonces Edras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén,
amén. Recuerda que los hebreos no tienen superlativos. Al repetir 2 veces la expresión amén es que el pueblo del Señor, con convicción firme, mientras oían la palabra de Dios, decían juntos amén, amén, alzando sus manos, y mira qué interesante, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Se menciona a los levitas que hacen su trabajo. Dice el verso 8, Nehemías 8:8, y leían en el libro de la ley claramente, poniendo el sentido de modo que entendiesen la lectura. Vemos acá que se abren las escrituras. Es lo que se denomina predicación expositiva. Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escribas, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: santo es Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Mira qué interesante. Verso 10. Y luego les dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Debemos tener la actitud correcta, y hoy quiero compartir con ustedes que debemos alegrarnos con la palabra de Dios. Debemos alegrarnos con la palabra de Dios. Tenemos acá un punto importante: se abren las escrituras. Frente al pueblo de Dios está a la disposición. El hombre se ha preparado, el siervo de Dios se ha preparado. Hay un punto de encuentro, hay un público expectante, ya hay un predicador que está equipado. ¿Qué fue lo que hizo Esdras? Esdras trajo el libro, Esdras abrió el libro y Esdras leyó o explicó el libro. Y es interesante que algunos levitas, separados desde el punto central, repetían las enseñanzas que tal vez por la distancia, por no ver la tecnología que hoy tenemos de sonido, escuchaban y repetían para que todo el pueblo entendiese la palabra del Señor. ¿Cómo se alegró el pueblo con la palabra de Dios? El pueblo reaccionó, escúchame bien, al ministerio de la palabra. No es suficiente conocerla, tener el deseo de profundizar en ella, sino que también debemos tener la disposición de obedecer la palabra de Dios. Lo que tú crees de ella estará dispuesto a obedecer, no hay más. Lo que usted cree realmente de la palabra de Dios es lo que estará dispuesto a obedecer. Ahora, la palabra en la nación de Israel trajo resultados. Lo primero que observamos al leer el verso 9 es que la palabra de Dios trajo convicción de pecado. Dice el verso 9, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, mire qué hacían. Hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, ellos enseñan la palabra. La palabra comienza a ser ministrada. Vemos el ministerio de exposición de la palabra. Abre las escrituras, los que tienen el llamado de predicar. Escúchame bien, deben esforzarse por estudiar, profundizar. Esdras dedicó su vida a estudiar la palabra del Señor. Ahora, usar los recursos necesarios, las herramientas que son necesarias. Tal vez usted ve detrás de mí una biblioteca, es parte de lo que el Señor me ha permitido en los años adquirir o invertir. Y es porque hay que tomar en serio la profundidad, el estudio de la palabra de Dios. Pero no podemos dejar de lado el Espíritu Santo, la dependencia del Espíritu Santo en la comunicación de la palabra de Dios. Ahora, muchas personas quieren enseñar y muchos quieren predicar y tener esa oportunidad. Santiago dice algo interesante. En el capítulo 3, en el versículo 1, dice Santiago lo siguiente: hermanos míos, dice él, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. De vez en cuando veo la net y veo personas con pasión hablando, pero dicen tanta sandez, tanta torpeza, no leen, no estudian, se contradicen y no predican la palabra de Dios. La congregación en Israel, ese grupo que está presente, vio que las escrituras fueron abiertas para ellos. Es por eso que Pablo aconsejó a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 15.
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Segunda Timoteo, capítulo 2, verso 15. No solo es un obrero diligente, presto, dispuesto a acatar las órdenes, a obedecer, sino que también debe saber cómo tratar las escrituras. Es interesante que en 2 Timoteo, en el capítulo 2, verso 15, dice que usa bien la palabra de verdad. Literalmente la expresión que usa bien significa cortar derecho, que es la idea de trazar para luego cortar. ¿Recuerdas que Pablo tenía una profesión que era hacer tiendas y normalmente ellos tenían que tender el cuero, tal vez tenían algún molde, marcaban y debían cortar? Y la idea es que si vas a hacer una marca, corta bien. Cuando uno trabaja con cuero, cuando trabaja con metal, tú sabes que hay un hilo, hay una línea, la madera tiene un hilo, tiene una línea, las telas también. Y si usted corta al revés las telas, estas cuando en la confección se van a dañar. Es por eso que debe trazar y cortar bien. La idea que Pablo le está diciendo a Timoteo es que cuando ministres la palabra de Dios, debes interpretarla bien, porque si en errores que comunicamos, cuando uno enseña un error, toda una congregación comienza a confundirse. Por eso que Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Salvar de qué? De la ignorancia y hoy en día de la gran proliferación de falsas enseñanzas. Es por eso que Santiago dice, no os hagáis muchos maestros de vosotros. Al volver a Nehemías en el capítulo 8, el verso 9, los sacerdotes, Esdras, los levitas, llevaban al pueblo del Señor porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Por qué lloraban? ¿Qué fue lo que ocurrió? El Espíritu del Señor, el poder de la palabra de Dios trajo convencimiento en la vida de estas personas. Leyeron la ley de Dios, posiblemente el Pentateuco, posiblemente los 10 mandamientos. Ellos leyeron la palabra de Dios y se dieron cuenta, reconocieron que el cautiverio por el cual ellos habían enfrentado por ya 70 años fue producto por su desobediencia, fue producto por la dureza de su corazón, fue producto porque se olvidaron del Dios de sus padres y del pacto de Dios con la nación de Israel, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. Pablo escribió en Romanos, en el capítulo 3, verso 20, que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y aquí tenemos a un pueblo que comienza a oír la palabra de Dios y al escuchar el consejo de la palabra de Dios, chocó con sus pensamientos humanos, chocó con sus malas decisiones y el Espíritu del Señor y la palabra de Dios produjo quebrantamiento en la vida de ellos. ¿Cuándo fue la última vez que oíste la palabra de Dios? La voz Dios diciéndote, deja ese pecado, cambia esta acción, y tú respondiste positivamente. Dice el verso 11 que los levitas pues hicieron callar a todo el pueblo diciendo, callad porque es día santo y no os entristezcáis. Ellos están tristes, están compungidos de corazón. Lo mismo ocurrió cuando Pedro predicó el mensaje de salvación diciéndole, ustedes mataron al autor de la vida, y ellos se compungieron de corazón y preguntan, ¿qué podemos hacer para ser salvos? ¿Cuándo fue la última vez que Dios quebrantó tu vida a través del ministerio de la palabra? ¿Cuántos hoy realmente son quebrantados al oír la palabra de Dios? Es posible que estemos con corazón endurecido. ¿Cuántas veces condenamos nosotros a la nación de Israel por ser un pueblo duro de cerviz, de oídos desatentos a la voz de Dios? Cuando nosotros, semana tras semana, cuando nos reunimos en ese punto específico, escuchamos un sermón, escuchamos la palabra de Dios y ni bien vamos saliendo del templo, ya nos olvidamos de lo que Dios nos ha dicho. Es la palabra de Dios la que produce cambio en nosotros. Me encanta, dice la palabra del Señor en el Salmo 19, verso 7, la ley de Jehová es perfecta. Y dice el verso 7 que convierte el alma. Es la palabra de Dios la que produce los cambios espirituales en la vida de personas. Usted podrá orar mucho, ayunar mucho, hacer muchas actividades espirituales que son buenas y necesarias. Pero escúcheme bien, solo la ley de Jehová es la que convierte el alma. Es por eso que Jeremías dice, capítulo 23,
Verso 29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Solo la palabra de Dios es la que produce el cambio, convence al hombre en su condición de pecado y nos lleva al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es también eficaz. Vemos entonces acá que el pueblo llora. ¿Por qué lloran? Porque reconocen su pecado, que han violado la ley de Dios, que han cometido pecado. Cuando Dios te habla y te dice, mira, has pecado, ¿cuál es su actitud? ¿Cuál es su reacción? Esta nación, este pueblo fue sensible y lo expresaron a través de lágrimas, lo expresaron a través de quebrantamiento, lo expresaron a través de dolor porque entendieron que habían defraudado a Dios. A veces no nos damos cuenta, no tenemos esta conciencia de pecado, y yo me incluyo y lo digo en acciones que muchas veces sabemos que le duelen al corazón de Dios, pero igual las hacemos, que la palabra de Dios sea efectiva en nuestras vidas. ¿Qué produjo? ¿Cómo se alegró el pueblo con la palabra de Dios? Produjo en primer lugar convicción de pecado. Al observar el verso 10 vemos que la palabra de Dios produce contentamiento en la vida. Dice el verso 10. Luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino, vino dulce, y enviad porción a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis. Y mira qué interesante, márcalo ahí en el verso 10 de Nehemías capítulo 8, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. La segunda reacción fue de alegría. La primera fue de convicción de pecado, tristeza. Pero aquí el Señor convierte nuestra tristeza en alegría. La segunda reacción fue alegría. Se regocijaron, el gozo. Los líderes les dieron al pueblo lo que ellos necesitaban. Los líderes les dicen, no estén tristes, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Qué gran principio aquí tenemos cuando sentimos flaqueza, debilidad. Necesitamos el consejo de hombres y mujeres de Dios que nos digan, ahí está la palabra, ahí está la Biblia, gózate en la palabra del Señor. Es interesante que Jeremías, en el capítulo 15, verso 16, dice lo siguiente, Jeremías 15, 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, dice Jeremías, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Salmo capítulo 19, verso 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Salmo 119, en el versículo 111 dice, porque por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. El secreto del gozo cristiano es creer lo que Dios dice en su palabra, independientemente a las circunstancias. Gozarnos aún en la tristeza, en el momento difícil. ¿No es Santiago que dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios produce ese gozo y ese gozo produce en nosotros fortaleza. Si estás en el Salmo 119, el versículo 162 dice lo siguiente, me regocijo en tu palabra como aquel que haya muchos despojos. Mira qué interesante, el salmista dice, Salmo 119, verso 162, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos, como aquel que encuentra un botín, un tesoro. Si yo me gozo en leer, en escuchar, en estudiar la palabra de Dios, escúchame bien, voy a encontrar pepitas de oro, voy a encontrar tesoros en la palabra de Dios que afectarán mi vida. Usted no me ve, pero cada vez que yo encuentro una verdad de la palabra de Dios, cuando estoy estudiando acá en mi oficina, yo salto y aplaudo y digo, gloria a Dios, ¿cómo no lo vi antes? Gracias, Señor, por estas promesas. En los momentos más difíciles de nuestras vidas, debemos recurrir a la palabra de Dios. Tengo una historia que me ocurrió cuando estaba en mi último año de preparación bíblica en Argentina. Entré en una situación de crisis muy grande, muy triste, donde el mismo médico me aconsejó que no fuese a clase y que me estuviese en una especie de internado, sala médica, donde estuviese a solas un tiempo, porque había entrado en una angustia depresiva
Y yo dije, Señor, no puede ser esto. Me sentía fracasado, desilusionado de muchas cosas. Es una historia larga, pero solamente para contarles que fue un momento de mucho pesar y de mucha angustia depresiva en mi corazón. Después de 4 años, conservo aún mi Biblia, esta Biblia, aquí la encuentro. Esta Biblia que yo casi no la uso porque me da vergüenza por la condición en que se encuentra. Pero después de 4 años, esta Biblia estaba marcada de promesas. Y yo decía por dentro, ¿cómo es posible que me sienta tan desanimado cuando tengo esta preciosa palabra de Dios? Conseguí una máquina de escribir y comencé con hojas blancas a copiar los versículos que encontré de promesas en las Escrituras. Hice un listado de varias páginas y luego día a día comencé a leer una promesa y decir, Señor, tú has prometido esto en tu palabra. Y el Señor volvió mi tristeza en gozo. De la tristeza me sacó adelante, me ayudó en mi necesidad, porque me refugié en la palabra del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Vemos que la palabra de Dios produjo quebrantamiento, dolor, porque ellos reconocieron, hemos pecado, pero también produce contentamiento, gozo. Qué lindo es oír la palabra de Dios, en especial cuando ese mensaje, esa palabra, esa mi vida, Dios me habló a mí cada vez que usted llega al culto, escucha una enseñanza de la palabra de Dios, en especial en la congregación, porque sin duda alguna usted puede escuchar muchos estudios bíblicos, muchos lugares, muy lindas palabras, pero es en la iglesia cuando ese hombre de Dios le ha pedido a Dios, dame el mensaje que necesita este pueblo, esta congregación. Usted se sienta ahí, oye el mensaje, escucha la palabra, es Dios hablando por medio de labios humanos. Alguien dijo lo siguiente, el gozo santo es un aceite para las ruedas de nuestra obediencia. Repito, el gozo santo es un aceite para las ruedas de nuestra obediencia. ¿Qué vemos en la palabra de Dios acá en el pueblo, en esta respuesta? ¿Cuándo oyeron? ¿Cuándo leyeron? ¿Cuándo les explicaron? Cuando ellos dijeron, habla nuestras vidas, la palabra produjo convicción de pecado, la palabra produjo contentamiento en la vida, gozo, y la palabra produjo celebración conjunta. Termino hoy en el verso 12. Próxima semana vamos a cerrar el capítulo 8 del libro de Nehemías y vamos a ver lo que el pueblo hizo después de oír claramente las enseñanzas de la palabra de Dios. Dice el verso 12, mira la celebración conjunta. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber. El pueblo obedece las instrucciones de los sacerdotes. ¿Qué le dijeron los sacerdotes? No lloren más. Es tiempo de celebración, es tiempo de fiesta, es tiempo de lugar santo. Dios es un Dios santo y debemos tener la mejor actitud para adorarle. Están a las puertas de la celebración de las trompetas, de celebrar. El obedecer expresa el compañerismo. Al obedecer ellos expresan el compañerismo, la alegría en conjunto. Están agradecidos de haber escuchado y entendido la palabra de Dios. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiarse, mira qué interesante, porciones y a gozarse de gran alegría. Tal vez no todos estaban preparados para una celebración, una linda comida, pero el pueblo que atiende la voz de Dios es un pueblo agradecido, generoso, entusiasta y que quiere ser de bendición a otras personas. ¿Te has preguntado, después de escuchar la palabra de Dios, de que Dios te bendice? Yo recibo de gracia y de gracia debemos dar. ¿Cómo usted es de bendición a los demás? ¿Cómo usted puede ser de bendición después de haber escuchado la voz de Dios? Este domingo hablábamos sobre el privilegio del servicio. ¿Estás tú sirviendo? ¿Estás sirviendo al pueblo del Señor? ¿Eres de bendición a los demás? Y a obsequiarse porciones y a gozarse, dice, y a gozar de grande alegría. Porque habían entendido. ¿Qué entendieron? Las palabras que les habían enseñado. Hay exposición bíblica, hay claridad, queridos. No solamente leemos un versículo y lo aplicamos, hay que profundizar, hay que investigar. El pueblo, y no es solamente data, información, no es de mente a mente, sino que es un mensaje de corazón a corazón. El predicador debe tener contacto con el auditorio debe tener contacto con el predicador. Se produce una comunicación tal vez silenciosa. El pueblo del Señor dice amén cuando se hace una declaración que es la verdad y que tiene convicción, y de esta forma nos ministramos, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Como nación no fueron destruidos.
Ellos se alegran, se gozan porque ellos reconocen que han pecado y que producto del pecado vino el cautiverio, vino Babilonia, la tribu de Judá y Benjamín, las 2 tribus del sur, ya las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas tiempo antes, pero las 2 tribus del sur, Dios les habló, Dios les advirtió, pero ellos no reaccionaron, desobedecieron la voz de Dios. Vino el cautiverio y déjame decirte algo, los babilónicos eran un imperio que no dejaba sobreviviente, se llevaron a algunos y destruían a todos. Y en medio de ese dolor, de esa masacre, lee el libro fúnebre del Antiguo Testamento que es Lamentaciones y te sorprenderás que en el capítulo 3 de Lamentaciones, en el verso 23, el profeta de lágrimas, el profeta Jeremías, escribe estas palabras. Lamentaciones, capítulo 3, verso 23. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Cómo es que puede agradecer Jeremías y decir y hablar de la fidelidad de Dios cuando el pueblo ha sido cautivo? El ejército invadió la ciudad, le abrían el vientre a las mujeres, sacaban sus bebés y a los pequeños los azotaban en contra de los muros, una gran matanza. Y Jeremías dice, nueva es cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Sabes por qué? Porque quedó un remanente fiel, quedó un grupo, quedó una nación, y hoy ese grupo en este contexto está de regreso nuevamente ahí en Jerusalén. Y ellos dicen, Dios nos ha perdonado, nos ha dado otra gran oportunidad. Es por eso que se gozan y vuelven contentos y alegres, porque Dios les habló, entendieron el mensaje y respondieron en celebración. ¿No es la palabra del Señor en el Salmo 122, verso 1, que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos? Decía en el culto anterior y el domingo. Hoy lamentablemente tenemos casi que presionar a los hermanos para que vuelvan a reunirse presencialmente, cuando no simplemente nuestro deber congregarnos en un lugar, sino que también es un gran privilegio celebrar la presencia del Señor. Si no te estás congregando, si no estás llegando a un punto específico, estás en desobediencia al consejo de la palabra de Dios, y no puede haber gozo, no puede haber celebración cuando estamos desobedeciendo la enseñanza de la palabra de Dios. Hace tiempo atrás el pueblo del Señor cantaba cuando se reunía en la congregación, quiero tener un encuentro con Dios. El pueblo reaccionó, se alegró y lo manifestaron los unos a los otros. ¿Cómo lo hacían? Traían ellos presente. Cuando se reúne el pueblo de Dios, le dijeron a Esdras, tráenos la ley de Dios. La oyeron, la escucharon, se presentó, les confrontó, y ellos ahora celebran la presencia del Señor con alegría, con una actitud, ya que el verso 12 nuevamente dice lo siguiente: y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que Dios les había enseñado. Cuando se reúne el pueblo del Señor, celebramos. La nación ahora está en el punto de un nuevo comienzo en sus vidas. Y es mi oración que hoy, al volver, al tener estas oportunidades, marzo, comenzamos una conferencia, efecto multiplicación. No puedes perderte ningún domingo. Tienes que estar ahí presente, tienes que invitar a otras personas para que Dios hable a tu vida y toque también el corazón de personas, para que juntos podamos extender el reino de Dios en esta tierra. Tal vez somos la última generación de testimonio en esta tierra, no lo sabemos, pero seamos fieles en obedecer y cumplir la palabra del Señor. Escuchaba una predicación interesante sobre Nehemías y el predicador cerraba la reflexión con algo interesante. Le preguntaban ahí al gran Martín Lutero en los años 1560, ¿qué fue lo que él hizo para producir un cambio tan grande que afectó Oriente y Occidente, la gran reforma? Y le preguntan a Lutero, ¿qué fue lo que hizo? Y Lutero dijo, yo no he hecho absolutamente nada. Lo único que hice fue predicar la palabra. Lo único que hice fue enseñar la palabra. Lo único que hice fue escribir acerca de la palabra. Y mientras yo dormía, la palabra de Dios hizo lo que ningún otro emperador político o postulado pudo hacerlo por años.
Fue la palabra de Dios que produjo la gran reforma. Solo la Biblia es la que puede convertir el alma. Ahora, ¿estás escuchando o simplemente oyendo la palabra de Dios? ¿Cómo celebras cuando Dios habla a tu vida? ¿Eres un creyente de bendición a otros creyentes? ¿Cómo crees que eres de bendición al pueblo de Dios? Si no te estás congregando, una semilla no puede dar fruto si no está plantada. Te animo, si no te congregas con nosotros, que lo hagas, o que lo hagas en algún lugar donde puedas oír la palabra de Dios. No busques una iglesia cerca de tu casa. Busca una iglesia cerca de la palabra de Dios. Será la forma de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios te da un lugar con un hombre comprometido con la palabra del Señor, apoya esa obra, apoya ese ministerio, apoya ese lugar, porque hay muchos lugares carentes. Está la congregación, hay hambre, pero no hay palabra del Señor. El Señor añada su bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy. Tengamos una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, también por tu cuidado, por esta oportunidad que nos has permitido, Señor, de escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que lo que has puesto en mi corazón, tal vez no pude hacerlo con las palabras correctas, Señor, de motivar a tu pueblo, de volver a las Escrituras, de volver a un avivamiento, Señor, que comience con nuestra disposición, con nuestra sumisión, con sujetarnos, Señor, al consejo de tu palabra. Ayúdame, Señor, en esa limitación, que tu Espíritu Santo toque el corazón de tu pueblo y que tomen decisiones que honren tu nombre. Al oír este pueblo, esta congregación, la nación de Israel, la palabra de Dios, ellos obedecieron. Que nosotros podamos tener oídos atentos y responder al consejo de tu palabra. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.